Un saludo muy especial para todos. Hoy martes 9 de junio, desde aquí les saludamos, como siempre, en este nuestro día Coyabín. Recuerden que estamos iniciando temprano en la mañana con este tiempo devocional. También tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía, de forma virtual igualmente, donde nos reunimos para orar, para interceder por las peticiones. Y estaremos cerrando esta jornada del día Coyabín con nuestros tiempos de alabanza, a las 5 de la tarde en nuestra sede de Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el Distrito Centro. Ahí les esperamos, les animo a que puedan apartar este tiempo en sus agendas a pesar de las muchas actividades que seguramente todos nosotros tenemos. Qué bueno es que apartemos estos tiempos para fortalecer nuestra comunión con el Señor. Así que ahí les esperamos. Ese es el propósito de este día Coyabín, acercarnos más, conectarnos más con Dios. Y bueno, ustedes saben que hemos venido hablando en las últimas semanas acerca del libro de los Salmos. Hoy llegamos específicamente al Salmo 20. Vamos a estar hablando de este salmo que es un salmo bastante especial y vamos a tomar un versículo de este Salmo 20 que es el versículo 7 y vamos a preguntarnos a partir de lo que nos dice aquí el rey David, que es el escritor de este Salmo 20, ¿en dónde está nuestra confianza? ¿En quién o en qué hemos puesto nuestra confianza? Y quiero invitarles a que vayamos a la Biblia precisamente allí. Salmo capítulo 20, versículo 7. Miren lo que nos dice la Biblia en esta oportunidad. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, escribe David, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Estos confían en carros, aquellos confían en caballos, pero nosotros tendremos memoria de el Señor. Bueno, este salmo, como les decía, y este versículo particularmente, nos lleva a nosotros a preguntarnos seriamente dónde está nuestra confianza. Y qué bueno que podamos empezar este día meditando en esta pregunta. ¿Dónde está nuestra confianza? Como seres humanos somos muy propensos a poner nuestra confianza en las cosas visibles, en las cosas tangibles, es decir, en las cosas que podemos ver y en las cosas que podemos palpar. Somos muy propensos a poner nuestra confianza en las ventajas o en los recursos terrenales o humanos. Aquí David está haciendo referencia a los elementos que aparentemente podían determinar la victoria o la derrota en una batalla, como por ejemplo los carros y los caballos que tenía un ejército. En nuestro caso particular, nosotros a veces solemos poner nuestra confianza en el dinero, podemos poner nuestra confianza en la posición que tenemos, en los contactos que tenemos, en nuestra propia capacidad, en nuestra salud, en los recursos materiales e incluso en las circunstancias que son favorables. Aspectos que a la hora de la verdad, aunque son importantes, no podríamos decir lo contrario, al mismo tiempo son aspectos relativos y cambiantes, aspectos que hoy pueden estar y mañana no. La vida de David, el escritor de este salmo, les reitero, es un testimonio contundente de lo que representa poner la confianza en el Señor y no en los recursos terrenales, en esas cosas que vemos y palpamos. Y hoy vamos a recordar ese famoso enfrentamiento de David frente al gigante, cuando David era simplemente un jovencito que salió a enfrentar a un hombre experimentado en la guerra, experimentado en la batalla, experimentado en el manejo de las armas y que lo hizo además, como decíamos, siendo muy jovencito y
con unas armas o con unas herramientas bastante sencillas, podríamos decir incluso rústicas, pero con su confianza puesta en el Señor. Y mientras Goliat confiaba naturalmente en su experiencia, en su estatura, en su fuerza, en la armadura que lo envolvía, David estaba completamente confiado en el Señor y seguro de que Dios le daría la victoria como tantas veces lo había hecho en el pasado. Más que confiar en su onda, más que confiar en el par de piedras que tenía en su bolso, David estaba convencido de que el Dios de Israel pelearía por él. Él expresa en aquella oportunidad y le dice al gigante, tú vienes a mí con lanza, tú vienes a mí con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Goliat enfrentó esta batalla confiando en los carros y los caballos, confiado en su propia fuerza, en su capacidad. David enfrentó esta batalla haciendo memoria del Dios de Israel. Y vamos a ver a continuación algunos detalles importantes de esta batalla de David contra el gigante filisteo, para que nosotros recordemos la importancia de poner nuestra confianza en Dios y no en el lugar o en las cosas o en las personas equivocadas. Estos confían en carros, aquellos confían en caballos, pero nosotros hacemos memoria del Dios de Israel, dice David en el Salmo 20, versículo 7. Y vamos a adentrarnos entonces en esta batalla tan particular, en una de las primeras batallas que la Biblia registra acerca del rey David y cómo el rey David en aquella oportunidad luchó más que con armas o ventajas terrenales, luchó con su confianza puesta en el Señor. Y quiero entonces que vayamos allá a esta batalla que encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, y vamos a mirar qué dice el versículo 33. Dice, dijo Saúl a David, cuando David se alistó para pelear con el gigante, cuando no había nadie más que ocupara ese lugar o que asumiera ese riesgo. Miren lo que le dice Saúl a David, dos puntos, no podrás. Esas son las palabras de Saúl para David. Dice, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, un jovencito, una persona que no tiene experiencia, que no tiene recorrido. Y le dice Saúl, en cambio él es un hombre de guerra desde su juventud. Claro, entendamos esto. Evidentemente, Saúl estaba haciendo sus propios pronósticos basándose únicamente en lo que podía ver. Él estaba fundamentando su seguridad, su confianza, únicamente en aspectos tangibles, visibles. Él estaba comparando la experiencia de Goliat frente a la falta de recorrido de David. Estaba comparando la estatura del gigante frente al tamaño discreto de David, las armas del gigante frente a las armas de David. Y por fundamentar su confianza en estos elementos visibles, tangibles, terrenales, Saúl terminó concluyendo lo que le dice al jovencito David: no podrás. No es posible, no se puede, no lo vas a lograr. Es algo que está más allá de tu capacidad, que está más allá de tus recursos, de tu fuerza. No puedes hacerlo, no puedes hacerlo. Miren, siempre que nuestra confianza esté en el lugar equivocado, cuando nuestros recursos o nuestras herramientas terrenales falten o no se ajusten a las expectativas, vamos a terminar concluyendo lo mismo que Saúl. No podremos, llenándonos de temor,
llenándonos de inseguridad, llenándonos de incertidumbre. Si nuestra confianza no está donde tiene que estar, muy frecuentemente terminaremos pensando como Saúl. No podremos. Es muy difícil. Es muy complicado. En cambio, cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, siempre podemos estar seguros de aquello que Pablo le dijo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren el contraste, ¿no? Saúl dice, no podrás. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Él. Si mi confianza está puesta en Él, yo todo lo puedo en Él. Si yo ubico mi confianza en el lugar equivocado, voy a terminar pensando como Saúl, creyendo lo que creyó Saúl. Claro, aquí vemos que el rey Saúl terminó proyectando sus temores, sus inseguridades en David, haciendo una lectura limitada, escasa de la situación y basándose únicamente en lo que podía ver, en lo que podía palpar, pero desconociendo, ignorando que es Dios el que determina la victoria al final. La seguridad de David estaba en el Dios que lo había librado tantas y tantas veces en el pasado, que le había dado la victoria contra el oso, contra el león. Nuestra seguridad no puede estar en los recursos terrenales. Nuestra seguridad no puede estar en nuestros estados de ánimo. Nuestra seguridad no puede estar en las personas que nos rodean. Nuestra seguridad no puede estar en los recursos que tenemos o los recursos que nos faltan. Nuestra seguridad es Dios. Y cuando todo pueda fallar, podremos saber que Él nunca va a fallar, que Él permanece siempre fiel. Él es digno de nuestra confianza. A veces nos quedamos comparando como Saúl, ¿no? La estatura, las armas, la experiencia, y nos terminamos guiando únicamente por lo que vemos y palpamos, pero perdemos de vista, como decíamos anteriormente, que es Dios el que determina la victoria, como ocurrió precisamente en este caso. Pero sigamos mirando este enfrentamiento porque hay otro par de detalles muy importantes que debemos resaltar. Recordando esto que estamos diciendo a partir del Salmo 27, ¿en dónde está nuestra confianza? Quiero que vayamos ahora al versículo 40, primer libro de Samuel 17, 40. Dice, y tomó su cayado en su mano. Claro, David era un pastor. Esas son las herramientas de un pastor. Dice, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí vemos a David tomando sus herramientas, sus armas, entre comillas, porque pues, comparadas con las del gigante, eran simplemente las herramientas de un pastor. Pero bueno, esas eran las herramientas con las que él contaba. Pero la historia nos cuenta, este pasaje nos cuenta, que en medio de su desesperación, el rey Saúl trató de vestir a David con sus ropas, dándole su armadura, dándole sus armas de guerra, tratando de ganar algo de ventaja o tratando de sentirse más seguro, más confiado. Le dijo David, toma mi armadura, David, toma mis armas. Algo que nos dice la Biblia resultó absolutamente aparatoso, algo que no salió bien, que fue algo totalmente incómodo para David, razón por la cual David rápidamente desechó la armadura y desechó las armas también que le había dado Saúl y tomó sus propias herramientas, las armas que él solía usar comúnmente. Miren, cuando nuestra confianza está en el lugar equivocado, solemos despreciar las armas que Dios nos ha entregado. Miren lo que estamos diciendo aquí en este segundo punto. Cuando nuestra confianza está en el lugar equivocado,
solemos despreciar las armas que Dios nos ha entregado y perdemos mucho tiempo queriendo o anhelando las armas de otro, pensando que vamos a estar más seguros, pensando que vamos a estar más confiados si tuviéramos lo que el otro tiene. Y esa actitud nos lleva a llenarnos de sentimientos muy nocivos, muy negativos, como lo son la amargura y la envidia también, pensando que con las armas de otro vamos a estar más seguros. ¿Saben qué llama la atención en todo esto? Que David no despreció sus propias armas, sino que él las tomó con la seguridad de que Dios le daría la victoria por medio de esas armas que Dios había puesto en sus manos. Con frecuencia nosotros pensamos que seríamos más efectivos, más útiles o más exitosos si tuviéramos los dones, las oportunidades, los recursos o las capacidades de otras personas. Sin embargo, la fe no consiste en desear las armas de otro, sino en aprender a usar fielmente las que Dios puso en nuestras manos. Miren que la confianza en el Señor no nos lleva a despreciar nuestros recursos. Decíamos al comenzar, bueno, ¿dónde hemos puesto la confianza? En el dinero, en las cosas, en las personas. No es que nosotros despreciemos esas cosas, por supuesto que no. El confiar en Dios no me lleva a mí a despreciar las cosas que Él me ha dado, por sencillas que sean, aparentemente, entre comillas. Aparentemente, al contrario, David tomó sus herramientas con gratitud. Era lo que él tenía en su mano, era lo que Dios le había entregado. El confiar en Dios no me lleva a mí a despreciar las cosas que Él mismo me ha dado, sino a entender más bien que con eso que el Señor me ha dado, con eso que el Señor me ha entregado, Él me dará la victoria. David no estaba seguro porque tenía mejores armas que el gigante, sino porque él confiaba en un Dios que era más grande que ese gigante. Cuando yo entiendo esta verdad, yo dejo de compararme con otros. Entonces, decíamos en el primer punto, si mi confianza no está en el lugar correcto, yo voy a terminar pensando como Saúl, no podré. Decimos aquí en este segundo punto, si mi confianza no está en el lugar correcto, yo voy a terminar añorando las armas de otro y despreciando las armas que Dios me ha dado. Pero miremos otro detalle interesante en este enfrentamiento y vamos al versículo 48, primer libro de Samuel 17, 48. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, subrayen ese término prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Bueno, ya todo estaba dicho, ya David había escogido sus armas, David estaba resuelto, determinado a ir, y cuando se dio el enfrentamiento, dice la Biblia que David no se quedó meditando, reflexionando, pensando, calculando, sino que se dio prisa, corrió a la línea de batalla, al lugar del enfrentamiento con el gigante. Miren, en tercer lugar, otro punto importante aquí. Cuando nuestra confianza está puesta en el Señor y no en otras cosas diferentes, no nos quedamos paralizados, no nos quedamos únicamente en palabras, sino que nos damos prisa para hacer lo que tenemos que hacer. Algunas personas piensan que confiar en Dios es únicamente decir cosas bonitas y se quedan únicamente en palabrería. Y entonces dicen, yo confío mucho, yo sé lo más importante, mi confianza está puesta en Dios, pero se quedan en palabras, dilatando, postergando, aplazando lo que tienen que hacer. Aquí David dijo, este es el momento, hay que salir y enfrentar el gigante. Uno de los rasgos más característicos de una persona que confía en el Señor es que es diligente, es que es proactiva en lo que tiene que hacer, siempre dando pasos de fe
avanzando hacia adelante y creyendo en el respaldo del Señor. Si yo confío en Dios, yo no voy a aplazar lo que tengo que hacer. Si yo confío en Dios, yo no voy a estar postergando las decisiones que tengo que tomar. Aquí en este punto, en lo que leíamos en el versículo 48, se puso a prueba el discurso de David. Claro, hasta ese momento David había dicho cosas formidables de Dios. Hasta ese momento David había hablado maravillas de su confianza en Dios. Pero aquí se puso a prueba el discurso de David. Se pusieron a prueba sus palabras, porque este era el momento de actuar. Si David se hubiera quedado quieto, si David hubiera pedido más tiempo, otro día más, otra semana más, seguramente su confianza, la confianza que él decía tener, pues era una confianza demasiado débil o escasa, o una confianza únicamente de palabras. Pero cuando David tuvo que actuar, él no dudó ni un segundo y corrió a la línea de batalla para enfrentar al gigante, una persona que confía en Dios, una persona que ha puesto su confianza en la persona correcta. Es una persona que no posterga lo que tiene que hacer, que no se llena de pretextos, de excusas, que no aplaza sus compromisos, sus responsabilidades. Miren que muchas veces nosotros, haciendo referencia a este asunto de la diligencia, del actuar, de darse prisa, muchas veces nosotros confundimos la confianza en Dios con una actitud pasiva. Entonces hay gente que dice, aquí estoy, confiando en Dios, pero no hacen nada, no actúan, no se mueven, no van hacia ninguna parte. Como si confiar en el Señor significara esperar sin hacer nada. Sin embargo, la verdadera confianza en el Señor siempre nos impulsa a actuar, porque recuerden que una fe sin obras está muerta. Una fe sin obras no tiene vida. El que confía en el Señor no se queda analizando, presupuestando, reflexionando indefinidamente las cosas, para siempre las cosas, sino que da pasos, avanza, claro, se prepara, presupuesta, pero cuando tiene que actuar, lo hace sin dilaciones, incluso cuando no tiene todas las respuestas. La confianza en el Señor nos impulsa hacia adelante, nos da la seguridad necesaria para avanzar. David creyó que Dios le daría la victoria, pero tuvo que correr a la línea de batalla, tomar la honda en su mano, lanzar la piedra. Del mismo modo, hay momentos donde Dios espera que dejemos las excusas, los temores y avancemos también con determinación. Si mi confianza está donde tiene que estar, yo no voy a estar hablando solamente. Si mi confianza está en el Señor, yo no me voy a quedar esperando las cosas. Voy a darme prisa a la línea de batalla. Voy a ubicarme donde tengo que estar. Voy a dar los pasos de fe que sean necesarios. Entonces, decíamos al comenzar, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En quién está nuestra confianza? Si mi confianza no está donde tiene que estar, yo voy a terminar pensando como Saúl, no podré. Si mi confianza no está donde tiene que estar, yo voy a terminar añorando los recursos de otros y despreciando los recursos que Dios me ha dado. Si mi confianza no está donde tiene que estar, yo voy a terminar dilatando, aplazando, postergando. Miren que la diferencia entre David y los demás hombres de Israel que estaban allí amedrentados, atemorizados frente al gigante, no estuvo precisamente en sus capacidades. Es probable que otros hombres allí, entre ellos sus hermanos, por ejemplo, que estaban en ese lugar y que eran hombres de guerra, es probable que tuvieran más capacidades, es probable que tuvieran más recursos, mejores armas, pero la diferencia no estuvo allí. La diferencia estuvo en donde David puso su confianza. Mientras unos veían a un gigante imposible de vencer, como decía Saúl,
David veía un Dios todopoderoso capaz de darle la victoria. Mientras los demás veían al gigante y se comparaban y se sentían pequeños por mirar únicamente lo visible y lo tangible, David estaba absolutamente seguro de que Dios le daría esa victoria. No perdamos tiempo mirando hacia donde no tenemos que mirar. No perdamos tiempo buscando las ventajas o los recursos de otros. No perdamos tiempo aplazando lo que tenemos que hacer. La confianza en el Señor nos permite a nosotros avanzar con seguridad, nos permite usar fielmente lo que Él nos ha entregado, y esa confianza en el Señor también nos da la seguridad suficiente de que Él está con nosotros en cualquier batalla que tengamos que enfrentar. Estos confían en carros, aquellos confían en caballos. ¿En dónde está su confianza? Y pensando en esto, vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios en esta mañana. Padre bueno, hoy te agradecemos por esta bella oportunidad de iniciar este día delante de ti, Señor, en tu presencia. Confiados y seguros de que tú estás con nosotros en el inicio de esta semana. Hoy, Señor, meditamos en lo que dice tu palabra en el Salmo 27. Señor, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde hemos puesto nuestra confianza? Decía el rey David, nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Dígale, Señor, hoy vuelvo a poner mi confianza en ti. Y quiero quitar de mi mente esas palabras de Saúl que dicen no podrás. Quiero quitar de mi mente el negativismo, esas palabras de derrota, Señor, de enfermedad, de muerte. Y quiero apropiarme de la verdad maravillosa de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Asimismo, Señor, hoy nos afirmamos en las cosas que tú has puesto en nuestras manos. El confiar en ti no significa despreciar lo que tú nos has dado. Significa entender, Señor, que no son las herramientas, que no son los recursos, que no son las personas, sino siempre tú. Tú eres el que determina la victoria. Gracias, Dios, por lo que nos has entregado, porque con esos recursos tú mismo te encargarás, Señor, de hacer lo que tienes que hacer y de cumplir tu propósito. Que no perdamos tiempo añorando lo que otros tienen, sino que aprendamos a valorar lo que tú nos has confiado. Y asimismo hoy te pedimos, Dios, que nos permita ser diligentes, proactivos, darnos prisa a la línea de batalla y hacer lo que tenemos que hacer sin dilaciones, sin postergaciones, Señor. Danos un corazón diligente. El que confía en ti, Señor, no se queda únicamente hablando. El que confía en ti, Señor, no se queda eternamente reflexionando, pensando. El que confía en ti da pasos de fe, porque la fe sin obras está muerta. Hoy te agradecemos y desde aquí bendigo la vida de cada persona que hoy nos acompaña y te ruego que te quedes con nosotros en el resto de este día y de esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, un gran abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos toda esta semana en nuestras reuniones ministeriales, el sábado en nuestra reunión familiar. Un gran abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Que estén muy bien.